La red EURES, una red que actúa a nivel de la Unión Europea con el objetivo de conectar demandantes de empleo con empresas demandantes de trabajadores y ahora en el punto de mira del mundo entero. En este caso, representantes de los servicios públicos de empleo de Latinoamérica y el Caribe viajan hasta Valencia para conocer esta red laboral en las que son las segundas jornadas del Plan de Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo. A través de la OIT y de la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo nos pidieron a la red EURES, como una buena práctica de la movilidad, que habláramos de cuáles son nuestras experiencias, de cómo se lleva a cabo la movilidad laboral en España dentro del marco de una red europea. Cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, de qué manera se trabaja a través de medios informáticos, de un portal de empleo, la presencia de redes sociales, la presencia de consejeros EURES que trabajan en oficinas de empleo, en servicios públicos de empleo, y ver cuál es el marco legal en el que nos movemos en Europa, ver cuál es la dimensión de Europa, la dimensión nacional dentro de España y esa dimensión de colaboración regional entre distintas comunidades autónomas, la colaboración con el Estado, con la Comisión Europea. Todo marca un modelo de cooperación que puede ser muy interesante para que en otros países se pueda organizar un funcionamiento parecido. Dentro de las jornadas se abordó el tema de movilidad transfronteriza, es decir, la que se da en la zona que bordea la frontera entre dos países. Esta forma bastante tradicional de movilidad laboral tiene casos dentro de la red EURES con muchas peculiaridades. Las estructuras transfronterizas son servicios específicos dentro de toda la red EURES que se ocupan específicamente y en detalle de la movilidad de los trabajadores fronterizos o transfronterizos, que son aquellas personas que viven en un país y trabajan en otro y hacen desplazamientos del lugar de residencia al lugar de trabajo pues diaria o semanalmente, y ahí está su peculiaridad, que viven en simultáneo dos realidades diferentes, la que les impone el país de residencia y la que les impone el país de trabajo. Justamente esta es una situación que se da en muchos casos en Latinoamérica, tal y como nos explican los asistentes a las jornadas. Nosotros en Costa Rica tenemos el mismo proceso con Nicaragua y Panamá. Es lo que nosotros vivimos mucho en Guatemala y nosotros hacíamos la relación el día de hoy con ella. Es decir, nosotros en Guatemala tenemos muchas personas en frontera y en frontera de México. Nosotros contamos mucho con este tipo de trabajadores. Tenemos de vecinos a nuestros compatriotas de Nicaragua, que ellos llegan a Honduras a cortar en la época de zafra, le decimos nosotros, café. La ocupación en Portugal y en Galicia, los sectores en los que nos ocupamos los gallegos y los habitantes del norte de Portugal, los portugueses del norte, o bien son sectores semejantes, ocupaciones semejantes, o bien ocupaciones complementarias. Les voy a contar. Por ejemplo, en Galicia es muy importante la industria naval, sobre todo en el sur de Galicia, en Vigo, donde yo vivo, ¿no? Se fabrican barcos, muchos barcos, ya se fabricaron más, ahora estamos ahí remontando, grandes barcos. Y yo he descubierto con el paso de los años, entonces pues el sector del metal, de la industria naval en concreto, es muy importante en el sur de Galicia. Yo he descubierto con el paso de los años que los barcos van y vienen a medio hacer de Galicia al norte de Portugal. Los astilleros importantes están en Vigo. Bueno, pues ahí se construye a medias el barco, y cuando se puede flotar y lo ponen en el mar, perdonen que yo les explique así, pero no es mi área, con lo cual mucho más técnica no puedo ser. Cuando se pone en el mar, faltan cosas por hacer, y a veces los astilleros no tienen espacio, no tienen mar suficiente en Galicia, y entonces contactan con astilleros del norte de Portugal y mandan el barco todavía sin hacer por mar, un trocito de barco, se va a los astilleros del norte de Portugal, normalmente a una ciudad próxima que se llama Viana do Castelo,
a 50 kilómetros de Vigo, o un poquito más al sur, a Oporto, le suena más, a 1 hora de desplazamiento por coche, desde Vigo. Como ven, son todas distancias muy próximas. Se desplaza el barco y se desplazan los trabajadores que están haciendo ese barco en Vigo, ¿vale? Van los gallegos y se van en el barco, se van por carretera, se van a Vigo, a Oporto, y allí están un tiempo. Ya tenemos un tipo de trabajadores que se desplaza de Galicia al norte de Portugal. Otro tipo de industria que tenemos, pues tenemos, por ejemplo, la industria relacionada con el automóvil. Hay una fábrica muy importante en Vigo, que es una de las fábricas más importantes de Citroën, de la marca Citroën que existen dentro de toda Europa, y para ese ensamblaje de coches, que en esa fábrica prácticamente lo que se hace es el ensamblaje, hay un montón, otra vez los términos técnicos, ¿no? Hay muchas empresas auxiliares que fabrican esos trozos de ese coche. ¿Y esas empresas auxiliares dónde están? Pues están en Galicia, pero están también en el norte de Portugal. De tal forma que si ustedes se compran un coche Citroën, pues a lo mejor el volante lo han hecho en Galicia, pero el cambio de marchas lo ha hecho el norte de Portugal, y la puerta, yo qué sé, pues lo ha hecho en Galicia, y el aparato de elevar las lunas lo han hecho en el norte de Portugal. Y muchas veces son las mismas empresas, con los mismos nombres, una filial en Galicia, una sucursal en el norte de Portugal. Y los trabajadores también van y vienen, los equipos directivos y los trabajadores de las cadenas van y vienen de Galicia a Portugal y de Portugal a Galicia. El textil. En Galicia se da una circunstancia particular, que una de las mayores empresas del mundo, seguro que en algún momento han llevado algo de Zara ustedes, pues la sede, la base, la matriz de esa empresa está en Galicia, está en La Coruña, y fabrican para Zara ahora en todo el mundo, pero inicialmente tanto Galicia, pero sobre todo el norte de Portugal, era expertos en la producción textil, con lo cual el diseño se hacía en Galicia, pero la producción se llevaba al norte de Portugal. Ahí tenemos otra vez a trabajadores que van y vienen con la industria textil. Y por último, así para ponerles algunos ejemplos, otros trabajadores que se mueven. Durante muchos años Portugal no tuvo personal sanitario suficiente, por razones que no vienen al caso. Sus universidades no eran capaces de, y discúlpenme la expresión, producir el suficiente personal sanitario que atendiese a las necesidades de su país, y Galicia tenía excedente. Y además en Portugal, por lo que yo sé, pagan mejor a los médicos y enfermeros, pagan mejor a sus médicos y enfermeros que lo que Galicia paga a los suyos, con lo cual había mucho interés de médicos y enfermeros, enfermeras gallegas, en irse a trabajar al norte de Portugal. Nuestra historia, la historia de gallegos y de portugueses, es una historia común. Hemos compartido durante siglos, pues hasta hemos compartido pues reyes, territorio, formábamos parte del reino galaico portugués. Y, cosa muy importante, tenemos un idioma, no el mismo, pero muy parecido, con lo cual aquí hemos eliminado una de las primeras barreras que tienen en otros países de Europa y que dificulta la movilidad. En Galicia, ustedes saben que hablamos castellano y gallego, que es muy parecido el gallego al portugués que hablan en Portugal, con lo cual todos los gallegos pensamos que hablamos portugués y todos los portugueses piensan que hablan gallego o castellano. A veces no es verdad y metemos mucho la pata, pero bueno, no es un obstáculo para trabajar. Nos entendemos
perfectamente. Bien, es verdad que hay algunas profesiones que requieren un dominio exhaustivo de la lengua. Por ejemplo, los últimos que comentaba, médicos y enfermeros, se les requieren exámenes específicos y pasar unos niveles de español o de portugués, depende de dónde vayan a trabajar. A los profesores también y alguna otra profesión que a ustedes se les pueda ocurrir, pero en términos generales, los gallegos y portugueses, al menos para la vida y para el trabajo del día a día, no tenemos dificultades en convivir. Empecemos a pensar si nos haría falta un EURES para potenciar y para animar que realmente estas relaciones que se producen de modo espontáneo podamos organizarlas y podamos facilitar la movilidad. EURES ya saben de lo que se ocupa, de facilitar la movilidad en el espacio europeo de empleo. Pero si estamos hablando de un espacio transfronterizo, hay una particularidad. Y es que, ¿qué entendemos por trabajador transfronterizo, fronterizo? Pues entendemos por la definición que nos da la Comisión Europea y además porque así lo reiteran las diversas legislaciones a las que tenemos que revisar para conseguir trabajar realmente como trabajadores transfronterizos, pues nos dice que fronterizo o transfronterizo es aquella persona que vive en un país y que trabaja en otro. Y a que hace desplazamientos de un país a otro, pues diarios o incluso semanales. Yo soy una trabajadora transfronteriza. Yo vivo en Galicia, vivo en Vigo, pero mi oficina de EURES, yo trabajo en EURES, pero mi oficina de EURES está al otro lado de la frontera, está en el norte de Portugal. Yo cambio de país todos los días por la mañana y vuelvo a cambiar de país todos los días por la tarde. ¿Por qué pensamos o por qué piensa la Comisión, que es la impulsora de la existencia de los EURES transfronterizos, que estas personas que nos movemos pueden necesitar un apoyo específico dentro de la red EURES y por eso crean los servicios EURES transfronterizos? Pues porque somos personas que estamos a caballo entre dos realidades diferentes, las que nos impone el país de residencia y las que nos impone el país de trabajo. Y piensen ustedes, y luego lo vamos a ir desarrollando, en qué pueden ser esas realidades diferentes. Por ejemplo, el contrato de trabajo de una persona que vive en Galicia y trabaja en Portugal, o al revés. ¿Será un contrato de trabajo español porque vivo en España o será un contrato de trabajo portugués porque trabajo en Portugal? ¿Y cómo son los contratos de trabajo en España y cómo son en Portugal? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? O todas aquellas cosas que van ligadas al contrato de trabajo en Europa, por ejemplo, la seguridad social. Una persona que vive en Galicia y trabaja en Portugal, o al revés, ¿qué seguridad social tiene? O lo que es lo mismo, ¿a qué médico voy si me pongo malo? ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Pues muy semejante al de la red EURES, muy semejante por no decir igual. O sea, nuestra función fundamental es facilitar la movilidad en materia de empleo. O sea, contarle a las personas, darle el acceso a las oportunidades de empleo que hay en Galicia o en el norte de Portugal, da igual, usted elige, yo quiero trabajar en Galicia, aquí están las ofertas de empleo, yo quiero trabajar en el norte de Portugal, aquí están las ofertas de empleo, y contarle todas aquellas situaciones que van ligadas a esa oferta de empleo. Legislación laboral, legislación de seguridad social, derechos, deberes, oportunidades, legislación fiscal, equivalencia de títulos, qué sé yo, pues desempleo, jubilación, servicios, asistencia sanitaria, es decir, todo aquello que se les pueda ocurrir, que nadie se cuestiona cuando vive y trabaja en el mismo país, porque si yo vivo en España y voy a trabajar en España, estas preguntas que a mí se me plantean ya las tengo más o menos resueltas, porque antes que yo ha trabajado mi madre, mi padre, algún hermano, mis amigos. Lo mismo le pasa a los del norte de Portugal. Es cuando tú pasas la frontera, cuando tienes la necesidad del aporte de esa información. En definitiva, ¿qué queremos? Queremos construir un mercado de empleo no único, eso es muy difícil, salarios diferentes, formas de trabajar diferentes, pero sí transparente. Transparente quiere decir que yo tenga toda la información para trabajar, para que lo único que tenga que hacer yo es desarrollar bien mi trabajo, que es lo que me va a pedir mi empleador. Lo demás está resuelto.
y lo demás está resuelto por la Red Eures y por todos los servicios que la Red Eures pone en común para poder resolver las dudas de las personas que trabajan en movilidad transfronteriza. El Eures transfronterizo está compuesto por todos aquellos organismos e instituciones que pueden tener algo que ver en que esta movilidad laboral se desarrolle de forma transparente. ¿Y quiénes pueden ser esos elementos? Obviamente, los servicios públicos de empleo. Vamos a ver por qué está compuesto un Eures transfronterizo, nuestro Eures transfronterizo, el Galicia Norte de Portugal. Está compuesto por servicios de empleo, servicios públicos de empleo, de momento. ¿Por qué? Ellos son los que gestionan las ofertas de empleo. La base de todo esto es que haya ofertas de empleo para ofrecer, para publicitar, para enseñar, para mostrar, ¿de acuerdo? Pero y nosotros tenemos, bueno, luego les explico, servicios de empleo, estoy por ahí. ¿Qué más elementos son importantes para mí? Pues los representantes de los empresarios, las asociaciones empresariales, y los representantes de los trabajadores, las asociaciones sindicales. Además, como voy a tener movilidad pues, de personas jóvenes y me interesa además, o digamos que quizás las personas con mayor formación, mayor y mejor formación, son las más indicadas para son los que tienen menos problemas a la hora de moverse, problemas quiero decir, de iniciativa. Un joven que no tiene responsabilidades o cargas familiares y que además está bien formado, tiene más iniciativa a la hora de cambiar de lugar de residencia y tomar decisiones de dónde trabajar, que a lo mejor una persona con menos formación, familia, Esto para decir que tenemos centros de formación, en nuestro caso las universidades de forma formal, pero también tenemos contactos pues, con centros de formación profesional y demás. Los servicios municipales, ¿por qué? Porque realmente en esos municipios de frontera es donde se detectan, primero, donde están las personas que se mueven, los que están habituados a tener ese contacto diario con la población de otro país diferente. Y todos los órganos que hay en un municipio, pues los servicios locales de seguridad social, los servicios locales de empleo, los servicios locales de salud o los servicios locales de hacienda pública, son los que detectan, son esa primer punto de contacto de los ciudadanos, aunque luego en nuestro caso pues algunas decisiones se toman, pues si es en Galicia en Santiago de Compostela o si es Portugal pues en Oporto, pero necesitamos ese primer contacto con la gente, ese impacto fundamental. Y otros agentes económicos y sociales que son pues todos aquellos organismos e instituciones que se les pueda ocurrir en cada país serán diferentes, que tengan que ver y que estén implicados en el empleo. Este es el nombre de todas las instituciones que componen Eures Transfronterizo Galicia Norte de Portugal. A ustedes no les dirá nada, pero las he organizado por grupos para que vean que hay servicios de empleo. En nuestro caso, y déjenme solo mencionarles, los servicios de empleo tenemos tres, porque tenemos el servicio de empleo, el SEPE, de España, el servicio de empleo portugués, que es el Instituto do Emprego y Formación Profesional, que sería el SEPE portugués. Y además, como estamos en Galicia, tenemos un servicio público de empleo propio de nuestra comunidad autónoma. Después tenemos los sindicatos. Los sindicatos, nosotros intentamos siempre que en la composición de nuestra estructura transfronteriza haya un organismo y su espejo. Es decir, si tenemos un sindicato gallego, tendremos un sindicato portugués. Si tenemos una universidad portuguesa, tendremos una universidad gallega. Si tenemos un servicio municipal portugués, tendremos un servicio municipal gallego. Siempre tienen que estar las dos patas del banco para que puedan desarrollar acciones comunes y complementarias entre todos. ¿Qué hace cada organismo? Yo les digo, bueno, pues nuestra función fundamental es no perdamos el esquema inicial, crear un mercado de empleo transparente. Esto es nuestro lema. Y hemos reclutado a todos estos organismos para que hagan algo, para facilitar esa movilidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos? Pues muy simple, cada uno de ellos ha de hacer aquello que mejor sabe hacer, aquello en lo que es especialista. Con lo cual, los servicios de empleo pues se encargarán
de poner los medios necesarios para que haya, por ejemplo, intercambio de ofertas de empleo entre un país y el otro. Ellos sabrán cómo han de poner los medios, ellos sabrán, es decir, no por ciencia infusa, sino a través de las directrices de sus propios órganos, de la Comisión Europea y demás. Su función es que tienen que poner los medios necesarios para que las ofertas de empleo, en este caso de Galicia y Portugal, sean accesibles a todos los ciudadanos que viven y que quieren trabajar en ese espacio geográfico, en esa área geográfica. Los sindicatos, ¿qué hacen? Pues los sindicatos tienen una función, la importante función de identificar obstáculos a la movilidad, de analizar los sectores de actividad, ver qué hay de semejante, ver qué hay de diferente, intentar homogeneizar estos sectores para que elementos tan importantes, por ejemplo, como una certificación profesional o el reconocimiento de un salario en un lado y el otro, una categoría profesional, no sean obstáculo para la movilidad. Los empresarios, los representantes de los empresarios, ¿qué tienen que hacer? Pues divulgar, difundir, informar entre los empresarios, que son los empleadores, la importancia, el interés, la necesidad, por ejemplo, de tener en sus plantillas pues a ciudadanos de otro país diferente. En Eures Transfronterizo tenemos un comité directivo, o sea, los jefes, ¿vale? Aquí están los representantes de cada organismo que dicen hay que hacer esto, hay que hacer esto. Tenemos al comité ejecutivo, que son los técnicos que hacen aquello que dicen los jefes que había que hacer. Que hay que, por ejemplo, hacer un workshop, una sesión informativa con los funcionarios de la Seguridad Social porque vemos que aquí hay algo que no funciona, entonces hay que reunir. Ahí están los técnicos. Grupos de trabajo específicos, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo específico de inspectores de inspecciones de trabajo de Galicia y del norte de Portugal. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado que cuando los empleadores van y vienen y llevan consigo a sus trabajadores, hay unas reglas laborales, unas normas, unas obligaciones que a veces no se cumplen. Y entonces los inspectores de trabajo se ponen en común, gallegos y portugueses, por ejemplo, para hacer visitas conjuntas a empresas y ver que las cosas están funcionando como cada país dice que deben funcionar. El motor de todo esto, los consejeros Eures, ya les han explicado, no hace falta que yo insista, los consejeros Eures son las personas que recogen las ofertas de empleo, que informan, que asesoran, que apoyan, que ponen el hombro también para que la gente se queje. Y todo esto, el coordinador, en este caso yo, que intenta que todo esto más o menos funcione de la forma más adecuada y más conveniente posible. Casi todas las preguntas que a ustedes se le puedan ocurrir las van a tener colocadas ahí. ¿Algún ejemplo de las cosas que están ahí? Están ahí porque nosotros en Eures Transfronterizo todas las actividades que hacemos, pues como yo siempre digo, procuramos no hacer información de biblioteca. La información es para usar. Entonces, como es para usar, lo colocamos todo ahí para que ustedes, los ciudadanos, las personas que quieran hacer uso de la movilidad transfronteriza, la puedan usar a su conveniencia. Por tanto, si yo estoy buscando empleo, ¿qué es lo más importante para mí? Pues las oportunidades de empleo. Aquí están colgadas en nuestra página. Acceso a las ofertas de empleo a través de todos los buscadores que ya existen. El propio de Galicia, el buscador o la plataforma de empleo de Portugal, además de la Comisión Europea y otras que puedan ser de interés para nuestros ciudadanos. Esto ya lo conocen. Y además, todas aquellas informaciones, todas aquellas necesidades de información, dudas que les puedan aparecer a ustedes, a cualquier ciudadano que se quiera mover. Vuelvo un poquito al principio. Tranquilos, muy poquito. He conocido mi oferta de empleo porque he utilizado el portal, la página web de Eures Transfronterizo, ya tengo identificada mi oferta de empleo, ya me he puesto en contacto con el empleador y el empleador me ha dicho que sí señor, que encantado, que estableceremos una relación y que yo, que vivo en Vigo, voy a ir a trabajar a Oporto. Voy a poner Oporto que me gusta, ¿vale? Entonces, yo, nacionalidad española, eso no es muy importante, residente en Galicia, me voy a ir a trabajar a Portugal. Lo que les decía, contrato de trabajo, portugués, porque voy a trabajar a Portugal, o español, porque vivo en Galicia.
La respuesta está ahí. Muchas gracias por haberme, en gallego, aturado.